Imagina estar atrapado en la selva amazónica sin ayuda, o caer desde 10.000 metros de altura y seguir con vida. Hay personas que han vivido lo impensable y han logrado sobrevivir en condiciones extremas en las que cualquier otra persona habría perecido. Hoy te traigo las 10 historias de supervivencia más impactantes y sorprendentes que han ocurrido en la historia. Nochebuena de 1971. Un avión comercial sobrevuela la densa selva amazónica en Perú. A bordo viaja Julian Kopka, una joven de 17 años que no tenía idea de que estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida. De repente, una tormenta feroz sacude la aeronave, relámpagos iluminan el cielo y los pasajeros entran en pánico. Un rayo impacta el ala del avión y este comienza a desintegrarse en el aire. Julian es succionada fuera del fuselaje, cayendo al vacío desde 3.000 metros de altura. Imagina lo que debe ser ver el suelo acercándose rápidamente sin nada que puedas hacer para detenerlo. Milagrosamente su asiento y la vegetación amortiguan el impacto, pero queda inconsciente. Cuando despierta, está sola en medio de la selva, con una clavícula rota, heridas en el cuerpo y larvas creciendo en sus cortes. Sin comida ni equipo, lo único que la salva es su conocimiento sobre la selva, aprendido de sus padres biólogos. Sigue un río durante 11 días, luchando contra la deshidratación y el agotamiento, hasta encontrar una cabaña abandonada donde la rescatan. Su historia sigue siendo uno de los casos más increíbles de supervivencia aérea. El experimentado alpinista Aron Ralston sale de excursión solo, sin avisar a nadie a dónde va. Para él es solo otra aventura en su lista, pero lo que no sabe es que está a punto de enfrentarse al peor día de su vida. Mientras escala entre las rocas, una enorme piedra de 360 kilogramos se desprende y atrapa su brazo derecho contra la pared del cañón. Está completamente inmovilizado. Durante 5 días y 5 noches, sin agua ni comida suficiente, comienza a perder la esperanza. Intenta mover la roca, pero es imposible. Su brazo empieza a necrosarse. Entonces, llega a la única conclusión posible para sobrevivir. Debe amputarse su propio brazo. Con una navaja sin filo, corta la piel, los músculos y finalmente, con un movimiento de pura desesperación, rompe sus propios huesos. Cuando finalmente logra liberarse, aún tiene que descender un cañón de 20 metros y caminar 10 kilómetros hasta encontrar ayuda. Milagrosamente, una familia de excursionistas lo encuentra y es rescatado en helicóptero. Hoy, su historia es un símbolo de la voluntad inquebrantable de sobrevivir y fue llevada al cine en la película 127 horas. Mauro Prosperi, un atleta italiano, participa en el Maratón de las Arenas, una de las competencias más extremas del mundo, 250 kilómetros corriendo a través del desierto. Pero a mitad de la carrera, una tormenta de arena lo atrapa y lo desvía de la ruta. Cuando la tormenta pasa, está completamente solo, en medio de la nada, sin saber en qué dirección moverse. Con temperaturas que superan los 50 grados centígrados de día y bajan hasta los 0 grados centígrados de noche, su situación es desesperada. Sin agua, bebe su propia orina y la sangre de murciélagos para mantenerse con vida. Después de 10 días, completamente deshidratado y alucinando, logra encontrar a una tribu nómada que lo rescata. Cuando lo llevan al hospital, había perdido 16 kilos y sus órganos estaban al borde del colapso. Contra todo pronóstico, sobrevive y hoy sigue participando en carreras extremas. Joe Simpson y Simon Yates intentaban escalar el Siula Grande, una montaña de más de 6.300 metros de altura, cuando Simpson cayó y se rompió la pierna. Yates intentó salvarlo, pero sin poder cargar su peso, tomó la decisión más difícil de su vida: cortar la cuerda y dejarlo caer al vacío. Sorprendentemente, Simpson sobrevivió a la caída en una grieta profunda. Durante 3 días, con la pierna rota y sin comida, se arrastró 8 kilómetros hasta el campamento base, donde milagrosamente logró reencontrarse con Yates. Este caso es una de las historias de supervivencia en alta montaña más impactantes de la historia. Stephen Callahan, un experimentado marinero y constructor de barcos, decide emprender un viaje en solitario a través del Atlántico. Pero, a una semana de zarpar, una tormenta monstruosa destruye su embarcación en plena noche. Con apenas unos segundos para reaccionar, logra subir a una balsa inflable con algunos suministros antes de que su barco se hunda para siempre en el océano. Así comenzó su lucha por la supervivencia. Los días pasan y su comida y agua comienzan a agotarse. Para no morir de sed, improvisa un sistema de recolección de agua
agua de lluvia usando su ropa y un pedazo de plástico. Para alimentarse, aprende a atrapar peces y aves marinas, utilizando una lanza improvisada y redes hechas con los restos de su barco. Sin embargo, su mayor enemigo no es la falta de comida, sino el sol abrasador y los tiburones que rodean su balsa día y noche. Ve pasar varios barcos cerca, pero ninguno lo ve. Con el cuerpo cubierto de llagas y al borde de la muerte, logra mantenerse con vida durante 76 días. Finalmente, unos pescadores lo encuentran a la deriva cerca de la isla de Guadalupe, en el Caribe. Cuando lo rescatan, había perdido más de 20 kilos y estaba tan deshidratado que apenas podía hablar. Su historia inspiró muchas obras, incluyendo el libro y la película La vida de Pi. Este es uno de los casos más extraños de la historia de la medicina. Anatoly Bugorsky era un físico soviético que trabajaba en el acelerador de partículas U-70, el más poderoso de la URSS. Su trabajo era extremadamente delicado, pero un error durante el mantenimiento cambió su vida para siempre. Mientras inspeccionaba una de las enormes máquinas del laboratorio, una falla en el sistema de seguridad hizo que un rayo de protones viajara a la velocidad de la luz directamente a su cabeza. Para que te hagas una idea, este rayo tenía 200,000 veces la dosis de radiación letal. En un instante, el rayo perforó su cráneo, atravesó su cerebro y salió por su rostro. Los médicos estaban seguros de que moriría en cuestión de horas, pero lo imposible ocurrió. Sobrevivió. Con el tiempo, su rostro quedó paralizado en un lado. Su piel quemada se desprendió, pero siguió con su vida normal. Incluso completó su doctorado y se convirtió en uno de los pocos humanos en sobrevivir a semejante radiación, sin desarrollar cáncer inmediatamente. Hasta el día de hoy, su caso sigue siendo un misterio médico. Esta es la historia real que inspiró la película The Revenant con Leonardo DiCaprio. Hugh Glass era un explorador y cazador de pieles que formaba parte de una expedición en tierras salvajes. Un día, mientras buscaba comida, se topó con una osa grizzly con sus cachorros. El animal, de casi 400 kilogramos, lo atacó brutalmente, lo arrojó contra el suelo, le destrozó las costillas y le desgarró la espalda con sus garras, dejando expuestos sus huesos. Sus compañeros de expedición pensaron que no había forma de que sobreviviera, así que lo dejaron atrás. Cavaron una tumba poco profunda y lo dieron por muerto. Pero Hugh Glass se negó a morir. Con el cuerpo destrozado, sin armas y sin comida, logró arrastrarse más de 300 kilómetros hasta un fuerte en busca de ayuda. Se alimentó de raíces, bayas y hasta carroña podrida para seguir con vida. Incluso dejó que los gusanos limpiaran sus heridas para evitar la infección. Su sed de venganza lo mantuvo con vida. Finalmente, al llegar al fuerte, en vez de matar a quienes lo abandonaron, los perdonó y se convirtió en una leyenda del oeste. La Antártida es uno de los lugares más inhóspitos y mortales del planeta, pero en 1912 un hombre logró sobrevivir en este infierno helado de una forma que desafía toda lógica. Douglas Mawson, un explorador australiano, lideraba una expedición científica en la Antártida cuando todo salió terriblemente mal. Su equipo cayó en una grieta oculta en el hielo. Uno de sus compañeros murió al instante, llevándose consigo gran parte del equipo, la comida y los perros de trineo. Ahora Mawson y su otro compañero, Xavier Merz, estaban atrapados en medio de un mar de hielo, sin comida ni refugio, a más de 500 kilómetros de su base. La desesperación los llevó a comer la carne de sus propios perros de trineo, pero lo que no sabían es que el hígado de los perros tenía niveles tóxicos de vitamina A. Merz comenzó a alucinar, se arrancó la piel a mordiscos y murió poco después. Ahora solo, con el cuerpo congelado, la piel cayéndose y los pies cubiertos de gangrena, Mawson siguió avanzando, luchando contra tormentas de menos 50 grados Celsius. Con apenas fuerzas para caminar, logró llegar a su base tras casi un mes en el hielo. Pero el destino le tenía preparada otra cruel sorpresa. Su barco de rescate había partido hacía unas horas. Tuvo que esperar más de un año en la base antártica antes de que otro barco pudiera rescatarlo. Su historia es considerada uno de los mayores actos de resistencia humana en la historia de la exploración polar. Este es el caso más increíble de suerte o de maldición. Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero japonés que vivió lo imposible. Sobrevivió a 2 bombardeos atómicos en 3 días. El 6 de agosto de 1945, estaba en Hiroshima cuando la bomba atómica explotó a solo 3 kilómetros de donde él estaba. La explosión lo arrojó al suelo, quedó ciego temporalmente y su piel sufrió quemaduras gravísimas. Aún en shock, pasó la noche en un refugio improvisado, pero en vez de quedarse en la ciudad, decidió tomar un tren y viajar a su
casa en Nagasaki. 3 días después, el 9 de agosto, mientras explicaba a su jefe cómo había sobrevivido al ataque en Hiroshima, ¡boom! Otra bomba atómica explotó sobre Nagasaki. Esta vez sobrevivió por estar dentro de un edificio que lo protegió de la explosión. Sufrió más quemaduras, pero de alguna forma logró sobrevivir a ambas explosiones. Vivió hasta los 93 años y se convirtió en un símbolo de la resistencia humana y en el único hombre oficialmente reconocido por haber sobrevivido a 2 ataques nucleares. Antes de que existiera la famosa historia de Robinson Crusoe, hubo un hombre que vivió su propia versión en la vida real. Alexander Selkirk era un marinero escocés a bordo del barco corsario Cinco Ports, cuando se enemistó con el capitán. Temiendo que el barco estuviera en pésimas condiciones y a punto de hundirse, Selkirk pidió ser abandonado en una isla deshabitada antes que seguir a bordo. El capitán aceptó su petición y lo dejó en la remota isla más a tierra, en medio del Océano Pacífico, solo con nada más que unas herramientas, un cuchillo y un mosquete. Estuvo completamente solo durante más de 4 años. Tuvo que aprender a cazar cabras salvajes para alimentarse, fabricar su propia ropa con pieles de animales y hasta construir refugios con troncos y hojas. Incluso domesticó gatos salvajes para que lo ayudaran a mantener alejadas a las ratas. Pasó meses sin ver otra alma humana, pero lo peor fue el aislamiento total. El sonido del viento y el mar se convirtieron en sus únicos compañeros. Hasta que un día, un barco británico llegó a la isla y lo rescató. Cuando finalmente regresó a la civilización, su historia se hizo tan famosa que inspiró la novela de Robinson Crusoe. Y así, Alexander Selkirk se convirtió en una leyenda de la supervivencia en la historia real. El espíritu humano es indomable. Cada historia en esta lista nos muestra que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la determinación, la astucia y la resistencia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Algunos sobrevivieron contra las fuerzas de la naturaleza, otros contra su propio cuerpo y las peores situaciones imaginables. Si te ha impactado este video, déjanos un like y dime en los comentarios qué historia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video con más historias sorprendentes.